La iglesia, con sus paredes de piedra que susurraban historias de siglos y el persistente aroma a incienso, era un lugar donde la fe se tejía en el aire. No era solo un edificio, era un refugio para muchos, un ancla en medio de la tormenta de la vida diaria. Y en ese refugio, a menudo se podía observar la esperanza en su forma más pura y, a veces, más desesperada. Conocí a la niña por las veces que coincidíamos en el barrio. Era pequeña, de ojos grandes y profundos que parecían cargar con más penas de las que su corta edad debería permitir. Siempre iba de la mano de su madre, una mujer de expresión cansada pero de una dignidad inquebrantable, que trabajaba sin descanso limpiando casas en las zonas más pudientes de la ciudad. Se las veía ir y venir, siempre con la misma rutina, siempre con la misma parsimonia resignada. Su ropa era modesta, remendada con esmero, pero siempre limpia. En sus ojos, sin embargo, se adivinaba la escasez, una constante lucha contra la pobreza que marcaba cada uno de sus días. A veces, después de la misa dominical, la niña se quedaba un poco más, arrodillada en uno de los reclinatorios traseros. Yo, que solía quedarme también, buscando un momento de silencio antes de enfrentar el bullicio de la ciudad, la observaba con discreción. No era mi costumbre entrometerme en la vida de los demás, pero la devoción de esa pequeña, la intensidad con la que cerraba los ojos y movía los labios en un murmullo inaudible, era algo que no pasaba desapercibido. Su figura frágil, encogida en el gran espacio de la iglesia, emanaba una vulnerabilidad que conmovía. No entendía sus palabras, por supuesto. Su voz era apenas un suspiro, ahogado por el tamaño de la iglesia y la distancia. Pero la pose de su cuerpo, la forma en que sus pequeñas manos se aferraban con fuerza, transmitía la urgencia de su petición. Se inclinaba hacia adelante, casi como si quisiera acercarse más al cielo, para que sus ruegos fueran escuchados. Era una escena que se repetía con frecuencia, una oración persistente que parecía nacer de una necesidad profunda y constante. Los rumores del vecindario, que en esos barrios humildes volaban más rápido que el viento, hablaban de la situación de la madre y la hija. Se decía que la mujer había quedado viuda muy joven, y que desde entonces había luchado sola para sacar adelante a su pequeña. Se comentaba sobre las largas horas que trabajaba, sobre cómo estiraba cada moneda para que a la niña no le faltara lo esencial. La historia de su lucha era conocida por todos, y se la admiraba por su fuerza, aunque también se sentía pena por la carga que llevaba. La ausencia de una figura paterna en la vida de la niña era evidente, no había rastro de un hombre que las acompañara, que las protegiera. Un día, me quedé más tiempo de lo habitual. La iglesia ya estaba casi vacía. Solo quedaban algunas devotas de edad avanzada y yo. Y allí, en su rincón habitual, estaba la niña. Su postura era la misma, pero esta vez, pude ver el brillo de las lágrimas en sus mejillas cuando la poca luz que entraba por el vitral las iluminó. Su murmullo, aunque aún ininteligible, parecía más vehemente, más cargado de emoción. Era una imagen desoladora, la de una niña tan pequeña derramando lágrimas en un lugar tan solemne, pidiendo algo con una desesperación que se sentía en el aire. Mientras ella seguía en su plegaria, un hombre entró en la iglesia. No era alguien habitual de ese barrio. Su vestimenta era de una calidad que contrastaba con la de la gente local, un traje impecable, zapatos pulcros, un aire de alguien que no estaba acostumbrado a la modestia. Su cabello era canoso en las sienes, lo que le daba un aspecto distinguido, y sus facciones eran serias, casi melancólicas. Parecía ajeno a su entorno, como si hubiera entrado por pura casualidad o por alguna búsqueda personal. Se sentó en uno de los bancos traseros, a poca distancia de donde estaba la niña. El hombre no se arrodilló ni rezó. Simplemente se sentó, observando el interior de la iglesia con una mirada distante. Y entonces, de alguna manera, su atención se desvió hacia la niña. La vio, pequeña y vulnerable, inmersa en su silenciosa súplica. No puedo asegurar qué pasó por su mente en ese momento, pero su expresión cambió. De la indiferencia, pasó a una curiosidad mezclada con una especie de asombro. Sus ojos se fijaron en la niña con una intensidad que no había mostrado antes. Permaneció allí, inmóvil, observándola durante un largo rato. En un momento dado, la niña levantó la cabeza.
Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los del hombre. Hubo un instante de pausa, un reconocimiento silencioso entre los dos. La niña pareció avergonzarse, bajó la mirada rápidamente y luego, con la prisa de quien ha sido sorprendida en un momento íntimo, se levantó y salió de la iglesia, casi corriendo. El hombre, por su parte, se levantó también, pero sin la misma prisa. Su mirada siguió a la niña hasta que desapareció por la puerta. Luego, con un gesto que parecía una mezcla de pensatividad y una decisión incipiente, él también abandonó el lugar. Esa fue la última vez que vi al hombre en esa iglesia en particular, o al menos, la última vez que lo vi de esa manera. La rutina de la madre y la hija siguió su curso. La niña seguía yendo a la escuela, la madre seguía limpiando casas. La pobreza no desaparecía de la noche a la mañana, y la sombra de la preocupación seguía en los ojos de la madre. Sin embargo, hubo un cambio gradual, casi imperceptible al principio, que comenzó a tejerse en sus vidas. Se empezó a comentar que la madre de la niña había encontrado un nuevo cliente. No era un cliente cualquiera. Era un hombre con una posición económica acomodada, que la trataba con un respeto inusual. Se decía que le pagaba bien, incluso mejor de lo que ella acostumbraba. Luego, los rumores se volvieron más específicos. El hombre no solo la contrataba para limpiar, sino que también parecía interesado en la mujer más allá de sus servicios profesionales. La llevaba y la traía de su casa en un coche elegante, algo que no había pasado antes. Al principio, la gente del barrio observaba con cautela. Las historias de hombres ricos que se aprovechaban de la vulnerabilidad de las mujeres eran, lamentablemente, demasiado comunes en esos lares. Pero esta situación parecía diferente. El hombre, del que se empezó a saber que se llamaba Ricardo, no hacía alardes, no era ostentoso. Su trato con la mujer era siempre discreto y caballeroso. Y lo más importante, su presencia parecía traer una especie de alivio a la vida de la madre y la hija. Empezaron a verse mejoras tangibles. La ropa de la niña, aunque seguía siendo sencilla, era nueva, no remendada. La madre ya no parecía tan demacrada por el cansancio. Había una chispa en sus ojos que no había visto antes. Ricardo las invitaba a salir, a lugares que la niña nunca había imaginado. Las veían en el parque, con la niña riendo mientras él la empujaba en los columpios. Las veían en tiendas de abarrotes comprando alimentos que antes eran un lujo. Él no era solo un cliente, se estaba convirtiendo en una presencia constante, una figura de apoyo y, gradualmente, de afecto. La gente del barrio, que al principio había sido escéptica, comenzó a cambiar de opinión. Se daban cuenta de que Ricardo no estaba jugando con ellas. Su interés parecía genuino, su cariño evidente. Se rumoreaba que la niña lo llamaba papá, no de una manera formal, sino con la espontaneidad y el afecto que un niño siente por alguien que le brinda seguridad y amor. La sonrisa de la madre se volvió más frecuente, más relajada, una sonrisa que no se había visto en ella desde hacía mucho tiempo. Un día, la noticia corrió como pólvora. La madre y Ricardo se iban a casar. La sorpresa fue grande, pero la alegría aún mayor. En un barrio donde las historias felices eran pocas y espaciadas, esta era un verdadero cuento de hadas. La boda fue sencilla, íntima, sin grandes fastos, pero llena de una alegría palpable. La vi en la iglesia, la misma iglesia donde la niña había derramado sus lágrimas, y donde el hombre la había observado por primera vez. La madre, con un vestido sencillo pero radiante, se veía más hermosa que nunca. Ricardo, a su lado, vestía un traje oscuro, el mismo tipo de traje que había llevado aquel día en la iglesia. Se veían como una familia, completa, unida. Y la niña, vestida de blanco, parecía flotar de felicidad. Después de la boda, se mudaron a una casa más grande, en un barrio mejor, con un jardín y espacio para respirar. Las veía de vez en cuando, en el parque o en el centro de la ciudad, y siempre me sorprendía el cambio. La niña había crecido, pero conservaba la misma mirada profunda, aunque ahora llena de una serenidad que antes no poseía. La madre había recuperado el brillo en los ojos, la ligereza en sus pasos. Ricardo, a su lado, era la imagen de la felicidad y la satisfacción.
Nunca hablé con ellos sobre lo que había presenciado en la iglesia aquel día. No era mi lugar. Pero la historia, su historia, se convirtió en una especie de leyenda urbana en el barrio, un recordatorio de que a veces, los deseos más puros pueden encontrar un camino para manifestarse. La niña había orado por un padre para su madre, por un hombre que la sacara de la pobreza, por un amor que cambiara sus vidas. Y de alguna manera, su plegaria había sido escuchada, no por una intervención divina en el sentido tradicional, sino por un hombre que, quizás, buscaba algo más profundo en su propia vida. No fue una coincidencia, lo sabía. No después de haber observado al hombre en la iglesia, la forma en que sus ojos se habían posado en la niña con esa mezcla de curiosidad y algo más profundo. Hubo una conexión, un momento de reconocimiento. Él no había entrado en la iglesia por casualidad, algo lo había atraído, o quizás, él mismo buscaba algo que no sabía nombrar. Y al escuchar la oración de una niña, encontró no solo un propósito, sino también un camino hacia una felicidad que el dinero por sí solo no podía comprar. Los años pasaron. La niña, que ya no era una niña, sino una joven, floreció bajo el cuidado de Ricardo y el amor de su madre. La veía en ocasiones, siempre con una sonrisa, con la confianza de alguien que ha conocido la seguridad y el afecto. Se había convertido en una mujer fuerte y amable, con los ojos llenos de gratitud por la vida que le había sido dada. Y Ricardo, el hombre rico, era el padre y esposo que ella había pedido, un hombre que encontró su propia redención y felicidad al responder a la llamada de una oración infantil. La historia de esa familia, contada en susurros y conjeturas en el barrio, siempre me recordaba la capacidad de la fe, no necesariamente en un sentido religioso estricto, sino en la creencia de que algo bueno puede suceder, de que las conexiones humanas pueden ser inesperadas y poderosas. Y que, a veces, la ayuda llega de los lugares más improbables, inspirada por las palabras más sinceras. El amor, la familia, la seguridad, todo eso había nacido de una plegaria de una niña en una iglesia, bajo la atenta mirada de un extraño. Era una historia que se contaba con una mezcla de asombro y esperanza, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar su camino. Segunda parte. El tiempo, esa corriente imparable, siguió su curso, llevando consigo los días, las semanas, los años. En el barrio, la historia de la niña y su madre, y del hombre que había entrado en sus vidas, se había convertido en un recuerdo vívido, casi una leyenda contada en voz baja. La familia se había mudado, buscando un futuro en un lugar donde las oportunidades no estuvieran tan limitadas por las paredes de un cuartito alquilado. Sin embargo, su partida no significó que la historia se desvaneciera, más bien, se transformó en un faro de esperanza para aquellos que luchaban por salir adelante. Yo, por mi parte, seguía en el mismo barrio, observando los cambios y las permanencias que la vida traía. La iglesia, el escenario de aquella plegaria tan sentida, continuaba siendo un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde las penas se depositaban y las esperanzas se renovaban. A veces, me encontraba pensando en la niña, en la pureza de su deseo, y en el hombre, Ricardo, cuya irrupción en sus vidas había sido tan decisiva. Me preguntaba qué habría sido de ellos, si la felicidad que habían encontrado era duradera, si la promesa de un futuro mejor se había cumplido. No fue hasta varios años después que tuve la oportunidad de verla de nuevo. Fue en una zona de la ciudad que solía frecuentar poco, un distrito de negocios y cafeterías elegantes. Estaba sentado en un banco, disfrutando de un café, cuando la vi. Era ella, sin duda, aunque ya no era una niña. La joven mujer que caminaba con paso decidido por la acera conservaba los mismos ojos grandes y expresivos, pero ahora estaban llenos de una confianza serena, de una madurez que solo el tiempo y las experiencias moldean. Iba vestida con elegancia, pero sin ostentación, con el tipo de ropa que sugiere comodidad y buen gusto, no una exhibición de riqueza. Iba acompañada de otra mujer, a la que reconocí de inmediato como su madre. Ella también había cambiado. La sombra del cansancio había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una luminosidad y una vitalidad que nunca le había visto antes. Sus gestos eran relajados, sus sonrisas genuinas y frecuentes. Hablaban con animación, y la risa de la madre, antes una rareza, sonaba ahora libre y feliz.
Verlas así, tan transformadas, tan plenas, fue una confirmación de que la vida, para ellas, había tomado un giro verdaderamente afortunado. No me acerqué. Sentí que no era mi lugar. Era un observador, no un participante en su historia. Pero la seguí con la mirada hasta que desaparecieron entre la multitud y una cálida sensación de satisfacción me invadió. Su felicidad era palpable, un testimonio silencioso de que las plegarias, incluso las más improbables, pueden encontrar su camino para ser respondidas. Poco después, los rumores volvieron a llegar, esta vez desde otros círculos sociales, aquellos que se movían en esferas más elevadas. Se hablaba del éxito de Ricardo, el esposo de la mujer, el padre adoptivo de la niña. Se decía que sus negocios habían florecido, que era un hombre respetado y admirado en el mundo empresarial. Pero lo que más se destacaba en esos círculos, algo que me sorprendió y conmovió, era la forma en que se refería a su familia. No hablaba de su fortuna, ni de sus logros. Hablaba de su esposa y de su hija con una devoción y un orgullo que trascendían cualquier éxito material. Escuché que Ricardo había fundado una organización benéfica dedicada a ayudar a madres solteras y a niños en situación de vulnerabilidad. Se rumoreaba que la inspiración para esta obra benéfica provenía de una experiencia personal profunda, aunque los detalles exactos no se difundían. Sin embargo, para mí, el significado era claro. Esa organización era, en cierto modo, una manifestación tangible de la promesa que había nacido en la iglesia, la respuesta a la plegaria de una niña. Él no solo había transformado la vida de una familia, había extendido esa transformación a muchas otras, un acto de bondad que se multiplicaba. Me enteré también de que la joven, la niña de la iglesia, se había dedicado a estudiar con ahínco. Había ingresado en una buena universidad y se había destacado en sus estudios. No se limitaba a disfrutar de la comodidad que la nueva vida le ofrecía, parecía impulsada por un deseo de aprovechar las oportunidades que se le habían brindado, de honrar el sacrificio de su madre y la generosidad de Ricardo. Había algo en ella que me recordaba la misma tenacidad de su madre, una fuerza interior que no se había diluido con la prosperidad. Un día, mientras hojeaba un periódico local, me topé con una entrevista a Ricardo. Hablaba sobre su éxito empresarial y su trabajo filantrópico. Hacia el final de la entrevista, el periodista le preguntó sobre su motivación, sobre qué lo impulsaba a hacer lo que hacía. La respuesta de Ricardo fue sorprendente y reveladora para aquellos que no conocían su historia, pero para mí, fue una confirmación. Él habló de un momento de soledad y reflexión en una iglesia, hace muchos años. Describió haber escuchado una oración, la de una niña pequeña, que pedía por la felicidad y el bienestar de su madre, por la llegada de un padre. Dijo que esas palabras lo habían conmovido hasta lo más profundo, que le habían mostrado la vacuidad de su propia vida, a pesar de su riqueza. Explicó cómo esa oración se convirtió en un catalizador para un cambio radical en su existencia, llevándolo a buscar a la niña y a su madre, y finalmente, a encontrar el amor y la familia que no sabía que necesitaba. No mencionó nombres, ni detalles explícitos del barrio, manteniendo la privacidad de su familia. Pero su relato era inconfundible. La historia que yo había presenciado, la historia que se había susurrado en el barrio humilde, ahora resonaba en las páginas de un periódico, aunque de una manera velada. Fue un momento de profunda satisfacción. No solo la familia había encontrado la felicidad, sino que Ricardo había honrado el origen de esa felicidad, atribuyendo su transformación a la pureza de una oración infantil. Esta revelación pública, aunque discreta, sirvió para cimentar aún más la leyenda de la niña de la oración en mi mente. La historia ya no era solo una anécdota personal, era un testimonio de que la bondad y la compasión podían surgir de los lugares más inesperados, y que el amor podía nacer de las circunstancias más insólitas. La vida de Ricardo, de ser un hombre solitario y adinerado, se había transformado en la de un benefactor, un esposo devoto y un padre amoroso, todo gracias a una súplica escuchada en un rincón de una iglesia. La madre, por su parte, se había adaptado a su nueva vida con una gracia admirable. No había perdido su humildad ni su generosidad. Se dedicaba a labores voluntarias en la organización benéfica que su esposo había fundado, trabajando codo a codo con él para ayudar a otras familias en situaciones similares a las que ella misma había vivido.
Era una mujer que no olvidaba sus raíces, que comprendía la importancia de retribuir, de tender una mano a quienes más lo necesitaban. Su alegría no era superficial, era la alegría de quien ha conocido la escasez y ahora valora cada bendición. La joven, por su parte, se estaba forjando su propio camino. Se especializó en trabajo social, una elección que no me sorprendió en absoluto. Parecía una extensión natural de su propia historia, de su deseo de ayudar a los demás. Quería ser una voz para aquellos que no la tenían, una defensora de los vulnerables, tal como ella misma lo había sido en el pasado. Se notaba en ella una madurez y una empatía que iban más allá de su edad, una sabiduría adquirida a través de las vicisitudes de su infancia. Observar la trayectoria de esta familia desde la distancia era como presenciar una obra de teatro donde los personajes, a pesar de las adversidades iniciales, encontraban un final feliz. Era una historia que contradecía el cinismo del mundo, un recordatorio de que la bondad y la esperanza aún tenían un lugar. Me hizo creer, de alguna manera, que las conexiones humanas son más profundas de lo que a menudo percibimos, y que hay una fuerza invisible que a veces une a las personas de las maneras más extraordinarias. La iglesia, por su parte, seguía siendo un lugar de consuelo, un espacio donde la fe continuaba floreciendo en innumerables formas. Pero para mí, cada vez que pasaba por delante, no podía evitar recordar a la niña arrodillada, susurrando sus deseos más profundos, y al hombre que, desde la oscuridad de un banco trasero, había escuchado la llamada de un corazón puro. Era una historia de fe, sí, pero también una historia de amor, de compasión y de la capacidad de la vida para sorprendernos con sus giros más inesperados. Y saber que esa familia estaba prosperando, que la niña de la oración se había convertido en una mujer realizada, me llenaba de una quietud y una alegría serenas. Era una lección de vida, una que se presentaba sin pedir nada a cambio. Una lección sobre cómo la vulnerabilidad de un niño y la apertura de un corazón solitario pueden entrelazarse para crear una historia de amor y redención. No solo se trataba de superar la pobreza, se trataba de encontrar un sentido, un propósito, en la vida. Y para Ricardo, ese propósito había llegado a través de la voz apenas audible de una niña, en el silencio sagrado de una iglesia. La riqueza material le había dado opciones, pero la riqueza emocional y espiritual le había dado una vida. Y eso, para mí, era la verdadera culminación de aquella oración. Tercera parte. El hilo invisible que conecta las vidas, a veces, se estira hasta límites insospechados, solo para revelarse en el momento más propicio. Los años pasaron, convirtiendo a la niña de la iglesia en una joven mujer y a su madre en una figura serena y plena. Yo, un simple observador en la periferia de su extraordinario relato, seguía mi vida en el mismo barrio, testigo silencioso de cómo el tiempo transforma no solo a las personas, sino también las percepciones. La iglesia, por supuesto, seguía siendo el corazón espiritual de nuestra comunidad. Sus puertas abiertas eran una invitación constante, un recordatorio de que la esperanza podía encontrarse en los lugares más humildes. A veces, la vejez me jugaba malas pasadas, y mezclaba recuerdos o confundía rostros, pero la imagen de esa pequeña arrodillada, susurrando su ruego al cielo, permanecía nítida en mi mente. Era un ancla, un punto de referencia en la historia de ese barrio, un recordatorio de que algo extraordinario había sucedido allí. Me sorprendió un día verla de nuevo en el barrio, a la joven mujer. No en la iglesia, sino en la pequeña plaza donde los niños jugaban. Llevaba ropa casual, pero de buen gusto, y su cabello, antes recogido en sencillas trenzas, ahora caía sobre sus hombros con elegancia. No estaba sola. Había un grupo de personas a su alrededor, niños y adultos, todos escuchándola con atención. Se había convertido en una mujer que inspiraba respeto y admiración. Descubrí, a través de los murmullos del vecindario y de las noticias que se filtraban, que estaba trabajando activamente en la organización benéfica de su padre adoptivo, Ricardo. No era una simple figura decorativa, estaba involucrada de lleno en la planificación y ejecución de programas de ayuda para familias necesitadas. Su enfoque era particular, se centraba en brindar apoyo integral a madres solteras, ofreciéndoles no solo recursos materiales, sino también capacitación, asesoramiento y redes de apoyo. Era un trabajo que la apasionaba, y se notaba en la forma en que hablaba, en la energía que ponía en cada proyecto.
Lo más notable era que su acercamiento a la ayuda social no era desde una torre de marfil. Ella no solo brindaba, se conectaba. Recordaba los nombres de los niños, las historias de las madres, los desafíos específicos de cada familia. Tenía una empatía genuina que solo puede nacer de la experiencia vivida. No hablaba de la pobreza en términos abstractos, hablaba de la dignidad, de la resiliencia, de la necesidad de ofrecer una mano tendida que no juzga, sino que eleva. Era como si, al ayudar a otros, estuviera honrando su propio pasado, el camino que su madre había recorrido, y la bendición que Ricardo había traído a sus vidas. Un día, mientras paseaba cerca de la iglesia, vi un coche elegante estacionado afuera. No era el coche de Ricardo, lo recordaba bien. Era un modelo más nuevo, pero con la misma discreción y elegancia. La vi a ella salir del coche, y luego se detuvo en la entrada de la iglesia, mirando hacia el interior con una expresión pensativa. No entró de inmediato. Parecía estar sumida en sus propios pensamientos, quizás reviviendo el eco de sus antiguas plegarias. Mientras ella estaba allí, un hombre se acercó. Era joven, de unos 30 y tantos, apuesto y con un aire de sofisticación. Vestía un traje impecable, y su postura era la de alguien acostumbrado a la seguridad en sí mismo. La saludó con una sonrisa amable, y ella le respondió con una calidez evidente. Se quedaron allí un momento, conversando en voz baja, y pude notar la química entre ellos, una chispa que trascendía la simple amistad. Había algo en la forma en que él la miraba, una admiración palpable, y en la forma en que ella le respondía, una comodidad y una confianza absolutas. Me pregunté quién sería ese hombre. En el barrio, siempre estábamos al tanto de quién entraba y salía, especialmente cuando se trataba de alguien que parecía tan cercano a nuestra niña de la oración. Los rumores no tardaron en circular. Se decía que era un colega de trabajo de la organización benéfica, un joven abogado que se había unido a la causa de Ricardo y que había quedado impresionado no solo por la visión de la fundación, sino también por la inteligencia y dedicación de la joven mujer. La madre de la joven también era una presencia activa en la fundación. La veía a menudo en el centro comunitario, organizando eventos, coordinando donaciones y brindando apoyo emocional a las madres. Su sonrisa era contagiosa, su energía inagotable. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, uno que le permitía transformar su propia experiencia de dificultad en una fuerza para el bien. Su presencia era un testimonio viviente de la segunda oportunidad, de la capacidad de reinventarse y de encontrar la felicidad incluso después de las mayores adversidades. Ricardo, el padre adoptivo, aunque no se mostraba tan a menudo en el barrio, seguía siendo la fuerza motriz detrás de la fundación. Su visión y su generosidad eran los pilares sobre los que se construía el trabajo. Pero lo más importante, y esto era algo que se comentaba con admiración, era la forma en que trataba a su esposa e hija. Su amor por ellas era evidente en cada gesto, en cada mirada. Era un hombre que había encontrado la verdadera riqueza, no en sus cuentas bancarias, sino en el afecto de su familia y en la posibilidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. El joven abogado, cuyo nombre era Daniel, empezó a ser una presencia constante en la vida de la joven. Los veía juntos en reuniones de la fundación, en eventos de recaudación de fondos, e incluso en momentos más personales, paseando por el parque o tomando un café. Se notaba una conexión que iba más allá de lo profesional. Se complementaban el uno al otro, ella, con su pasión y su empatía, él, con su intelecto agudo y su sentido práctico. Era una pareja que, a los ojos de los observadores, parecía destinada a grandes cosas, tanto en su vida personal como en su trabajo humanitario. Un día, la vi a la joven mujer en la iglesia de nuevo, pero esta vez, no estaba sola ni en un rincón. Estaba sentada en uno de los primeros bancos, con su madre a un lado y Ricardo al otro. Parecía una familia completa, integrada, feliz. Y Daniel, el joven abogado, estaba sentado detrás de ellos, observándola con la misma admiración que había visto en sus ojos aquel primer día. Después de la misa, se quedaron un rato, conversando en voz baja. Pude ver a Daniel acercarse a Ricardo y a la madre de la joven, y la forma en que los tres se miraban, con un respeto y un cariño mutuos.
Era evidente que Daniel había sido aceptado en el círculo íntimo de la familia, que había ganado no solo el corazón de la joven, sino también el aprecio de sus padres. El romance floreció con una discreción que solo se ve en aquellos que valoran la sustancia por encima de la ostentación. No hubo grandes anuncios, ni despliegue de riqueza. Pero la felicidad que irradiaban era innegable. La joven, que había comenzado su vida en la más absoluta escasez, había encontrado no solo la seguridad y el amor familiar, sino también un compañero que compartía sus valores y su visión del mundo. Era una historia que cerraba un círculo, una prueba de que el amor y la compasión, una vez sembrados, podían florecer de las formas más hermosas. La historia de la niña de la oración, que había sido un susurro en mi mente, ahora se manifestaba en la vida de una mujer plena, rodeada de amor y propósito. Y el hombre que había escuchado su plegaria, Ricardo, había encontrado en esa respuesta no solo una familia, sino también un camino para redimir su propia soledad, transformando su éxito material en una fuerza para el bien. Todo esto, para mí, era una confirmación de que la vida, a pesar de sus crueldades, a veces ofrecía segundas oportunidades, y que la fe, incluso en sus formas más inesperadas, podía mover montañas, o al menos, corazones. Cuarta parte. El destino, a menudo, traza caminos que se cruzan y se entrelazan de las formas más sutiles, revelando su complejidad con el paso del tiempo. Mi vida en el barrio continuaba, marcada por la rutina y los pequeños cambios que trae el día a día. Sin embargo, la historia de la niña de la oración, ahora una mujer joven y exitosa, seguía siendo un hilo conductor en mis pensamientos, una prueba tangible de que las segundas oportunidades existían y que la bondad podía, de verdad, cambiar vidas. La iglesia, ese punto de partida para su extraordinaria historia, seguía siendo un lugar de paz. La veía de vez en cuando, siempre rodeada de la misma aura de serenidad y propósito. Y Daniel, el joven abogado, era una constante a su lado. Su relación había florecido con una discreción admirable, lejos de los focos, pero con una profundidad evidente para quienes los observaban. No era el tipo de romance que busca la aprobación externa, era el tipo de amor que se construye sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y una comprensión tácita de las luchas y los triunfos del otro. Un día, mientras estaba en la plaza del barrio, vi a la madre de la joven sentada en un banco, charlando con algunas vecinas. Su risa era contagiosa, y su rostro irradiaba una alegría genuina que contrastaba con la fatiga de años anteriores. Me acerqué, movido por una curiosidad silenciosa, y me senté en un banco cercano, sin intención de interrumpir su conversación. Escuché cómo hablaba con orgullo de su hija, de su trabajo en la fundación y de su compromiso con Daniel. Nunca pensé que la vida podría ser así, dijo, su voz teñida de una emoción palpable. Después de perder a mi esposo, sentí que mi mundo se había derrumbado. Solo vivía para mi hija, para asegurarme de que tuviera lo básico. Los sueños, si alguna vez los tuve, se habían desvanecido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, no de pena. Y entonces, la oración de mi pequeña. Esa oración cambió todo. Dios nos envió a Ricardo. Y con él, no solo un padre para mi hija, sino un amor y una segunda oportunidad para mí que nunca creí posibles. Las vecinas asintieron, algunas conmovidas, otras con la admiración de quien escucha una historia que ya conoce, pero que sigue siendo poderosa. La madre continuó, hablando de cómo Ricardo había sanado las heridas de su pasado, cómo le había enseñado a confiar de nuevo, a soñar de nuevo. Describió su amor como algo tranquilo y profundo, un ancla en su nueva vida. No era el amor apasionado de la juventud, sino un afecto maduro, forjado en la adversidad y consolidado en la gratitud. Y mi hija, dijo, con la voz llena de orgullo, ella siempre supo lo que quería. Tenía esa fe, esa convicción. Y ahora, verla con Daniel, es ver cómo el círculo se cierra. Él es un hombre bueno, fuerte, que la valora por quien es, por su corazón. Y comparten esa misma pasión por ayudar a los demás. Su mirada se perdió en el horizonte, como si estuviera contemplando el futuro, un futuro lleno de promesas. Ese día, la conversación me confirmó algo que ya sospechaba.
La historia de esta familia no era solo sobre la superación de la pobreza, era sobre el poder de una oración sincera, sobre la compasión humana que puede nacer de las circunstancias más inesperadas, y sobre el amor que, en sus diversas formas, puede transformar vidas. Ricardo no solo había sido un benefactor, había sido una respuesta. Y la niña, con su fe inquebrantable, había sido la chispa que encendió esa respuesta. La vi a la joven mujer, tiempo después, en un evento de la fundación. Estaba dando un discurso, hablando con elocuencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres y a los niños, de romper el ciclo de la pobreza y de brindar esperanza a aquellos que la habían perdido. Su voz era clara y firme, su mirada, llena de convicción. Era evidente que había encontrado su propósito, que su propia historia la impulsaba a luchar por un mundo más justo. Daniel, su prometido, estaba a un lado del escenario, observándola con una mezcla de admiración y amor. Había algo en la forma en que sus ojos se cruzaban, una conexión silenciosa que hablaba de un futuro compartido. Los rumores en el barrio se hicieron más fuertes, se acercaba la boda de la joven y Daniel. Esta vez, no sería una ceremonia íntima como la de sus padres. Aunque no sería extravagante, se esperaba que asistieran muchas personas, incluyendo a aquellos que habían sido ayudados por la fundación. Sería una celebración de amor, sí, pero también una celebración de la esperanza, de la transformación y de la bondad que había florecido de una semilla tan pequeña. Unos días antes de la boda, la encontré a la joven en la iglesia, sola. Estaba sentada en el mismo banco trasero donde solía arrodillarse de niña, mirando hacia el altar. Su rostro estaba sereno, una leve sonrisa jugaba en sus labios. Me acerqué con cautela, sintiendo que esta vez, tal vez, el destino me permitía un breve encuentro. Disculpa si te molesto, le dije, mi voz un poco más ronca de lo habitual. Soy un viejo vecino. Te he visto crecer, y siempre he admirado tu fuerza. Ella se giró, sus ojos grandes y expresivos fijos en los míos. Reconocí un destello de sorpresa, y luego una amabilidad genuina. No es ninguna molestia. Gracias por tus amables palabras. Siempre recuerdo, continué, dudando un poco, aquella vez, hace muchos años, cuando te quedabas en esta iglesia después de misa. Eras muy pequeña, y, bueno, se te veía muy conmovida. Ella me miró, y su sonrisa se hizo más profunda. Sí, dijo en voz baja. Esa fue una época difícil para mi madre y para mí. Pero este lugar siempre fue un refugio. Y mis oraciones eran muy importantes para mí en ese entonces. Hizo una pausa, su mirada volviendo al altar. Pedía con todas mis fuerzas. Pedía un papá para mí, y un esposo para mi mamá. Alguien que nos sacara de la pobreza, que nos cuidara. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que escuchaba sus propias palabras sobre aquel momento, una confirmación directa de lo que había intuido y escuchado. Y tus oraciones fueron escuchadas, ¿verdad?, le dije, casi en un susurro. Ella asintió, sus ojos brillando con una emoción contenida. Sí. De la manera más inesperada. Mi papá Ricardo. Él escuchó esa oración. Me lo contó hace unos años. Cambió su vida, y la nuestra. Es increíble pensar que algo tan simple, un ruego de una niña, pudiera tener un impacto tan grande. Y ahora, le dije, estás a punto de casarte. Con un buen hombre. Daniel es maravilloso, dijo, y su rostro se iluminó con una felicidad radiante. Comparte mis sueños, mis valores. Me apoya en todo. Siento que tengo una familia completa, unida. Es todo lo que mi madre y yo podríamos haber deseado, y más. En ese momento, sentí que la historia se cerraba ante mis ojos. La niña que había orado con desesperación, la mujer que había luchado con valentía, había encontrado la felicidad y el propósito. Y el hombre que había escuchado su plegaria, había encontrado en ella la redención. No había magia, no había fantasía. Solo la conexión humana, la bondad y el poder inmenso de la esperanza y el amor. La boda se llevó a cabo en la iglesia, la misma iglesia que había sido testigo de tanto dolor y tanta esperanza.
El lugar estaba lleno, no solo de amigos y familiares, sino también de muchas personas a las que la fundación de Ricardo y la joven habían ayudado. Había un ambiente de celebración, de gratitud. La madre de la joven, radiante, lloraba de alegría. Ricardo, con una sonrisa serena, lucía orgulloso. Y la joven, vestida con un sencillo pero hermoso vestido blanco, caminaba hacia el altar de la mano de Ricardo, su padre. Sus ojos, los mismos ojos profundos de la niña, estaban llenos de una felicidad que irradiaba paz. Daniel la esperaba al final del pasillo, su mirada llena de amor y una promesa de un futuro juntos. En ese momento, observé la escena y sentí una profunda convicción. Esa boda no era solo la unión de dos personas, era la culminación de una historia, un testimonio de que incluso las oraciones más humildes pueden mover el corazón de un hombre y cambiar el curso de las vidas. Mientras los observaba, pensé en cómo un solo acto de escucha, una simple presencia en el momento adecuado, había desatado una cadena de eventos que transformó tantas vidas. Ricardo, el hombre rico que buscaba un propósito, encontró su respuesta en la desesperada súplica de una niña. Y esa niña, al crecer, se había convertido en un faro de esperanza para otros, utilizando la bendición que había recibido para iluminar el camino de quienes todavía luchaban en la oscuridad. Era una lección de vida que siempre llevaría conmigo. Una lección sobre la interconexión de los destinos, sobre la capacidad de la bondad para propagarse y sobre la verdad de que a veces, las respuestas a nuestras plegarias más profundas no vienen del cielo, sino de un corazón humano dispuesto a escuchar y a actuar. Quinta y última parte. El tiempo es un río implacable que arrastra consigo los días, las estaciones y, a veces, incluso los recuerdos, transformándolos en leyendas. Sin embargo, hay historias que se aferran a la orilla, que resisten el paso del tiempo y se convierten en parte del tejido de un lugar, de la memoria colectiva de sus habitantes. La historia de la niña de la oración fue una de ellas. Para mí, un observador silencioso desde la distancia, fue un testimonio viviente del poder de la fe y la compasión, un eco constante en el devenir de mis propios días. La iglesia, el humilde escenario donde todo comenzó, siguió siendo un faro en el barrio. Sus puertas siempre abiertas parecían susurrar que la esperanza, incluso la más tenue, merecía ser escuchada. A medida que mis propios años se acumulaban, la figura de la niña, ahora una mujer plena y realizada, se convertía en un símbolo. No era solo la historia de una familia que había superado la pobreza, era la historia de cómo un acto de bondad, surgido de un momento inesperado, podía desencadenar una cadena de transformaciones. La joven, que ya no era tan joven, sino una mujer madura y respetada en su comunidad, siguió trabajando incansablemente en la fundación. Su pasión por ayudar a los demás no disminuía, al contrario, parecía crecer con cada vida que tocaba. La vi a menudo en el centro comunitario, su presencia irradiaba una fuerza tranquila, una sabiduría nacida de la experiencia. Hablaba con madres jóvenes, con niños que venían de entornos difíciles, y en sus ojos se reflejaba una comprensión profunda de sus luchas, un recuerdo vivo de su propio pasado. No era una mera administradora, era una consejera, una mentora, una fuente de inspiración. Daniel, su esposo, era su compañero incondicional en esta labor. Juntos, formaban un equipo formidable. Él aportaba su agudeza legal y su visión estratégica, mientras ella ofrecía la empatía y la conexión humana. Verlos trabajar juntos era presenciar un amor que no solo se basaba en el afecto mutuo, sino en un propósito compartido, en el deseo de construir un mundo mejor. Su matrimonio era un pilar de la fundación, una manifestación de que las uniones más fuertes son aquellas que se forjan no solo en el amor, sino en el servicio a los demás. La madre de la joven, por su parte, nunca perdió su humildad ni su alegría. Seguía siendo la mujer fuerte y digna que recordaba, pero ahora liberada del peso de la preocupación constante. Se dedicaba a cuidar de su hogar y a ser abuela, un rol que abrazaba con una dulzura inmensa. A veces, la veía paseando con un cochecito de bebé, y su sonrisa, una sonrisa de pura felicidad, era un espectáculo conmovedor. Era la culminación de una vida de sacrificio, la recompensa por años de lucha. Su hija había tenido un hijo, y esa nueva generación representaba la continuidad de la esperanza, el florecimiento de un nuevo futuro. Ricardo,
El hombre que lo había hecho posible, el padre de la oración como a veces lo llamaba en mi mente, había envejecido con gracia. Aunque su salud ya no era la de antes, su espíritu se mantenía vibrante. Seguía siendo el pilar de la familia y de la fundación. Su mirada seguía siendo la de un hombre que había encontrado su propósito, que había llenado el vacío de su vida con un amor que superaba cualquier riqueza material. Su legado no serían solo sus empresas, sino la familia que había construido y las incontables vidas que había tocado a través de su generosidad. Un día, mientras visitaba la iglesia, vi a la joven, a Daniel y a la madre en uno de los bancos delanteros. No había misa. Simplemente estaban sentados en silencio, observando el altar. Ricardo no estaba con ellos, quizás ya no podía ir con tanta frecuencia. Pero su presencia se sentía, un legado vivo en el silencio compartido. La joven se levantó y se acercó al altar. Se arrodilló, como lo había hecho de niña, pero esta vez, su postura era de gratitud, no de súplica. Se quedó así por un momento, con los ojos cerrados, y luego se levantó y se unió a su esposo y a su madre. Los tres se abrazaron en un gesto de unidad y afecto, un cuadro de familia que encapsulaba el final de una historia y el comienzo de otra. Entendí en ese momento que la historia no se trataba solo de la respuesta a una oración específica, sino de un ciclo. Ricardo había sido el instrumento de esa respuesta, un hombre con un corazón abierto que había sabido escuchar. Y la joven, al crecer, se había convertido en un canal para esa misma bondad, multiplicando el impacto de su propia historia, inspirando a otros a creer en la posibilidad del cambio. La oración había sido la semilla, el amor de Ricardo el agua, y la resiliencia y el propósito de la joven el árbol que había crecido y dado frutos para muchos. La vida continuó su curso, y mi tiempo en este mundo se acercaba a su fin. Pero la historia de la niña de la oración se mantuvo conmigo, un recordatorio constante de las complejidades y maravillas del destino humano. Me hizo creer que hay fuerzas invisibles que guían nuestros pasos, que las conexiones humanas pueden trascender las barreras sociales y económicas, y que la bondad, en su forma más pura, puede ser la fuerza más transformadora de todas. Cada vez que veía a un niño en el barrio, o a una madre que luchaba por salir adelante, pensaba en ellos. Pensaba en la pequeña que había soñado con un futuro mejor, y en el hombre que había convertido ese sueño en realidad. Y siempre, invariablemente, sentía una punzada de esperanza, una certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz podía encontrar su camino. La historia de la niña de la oración no era un cuento de hadas, era una historia de la vida real, una que había presenciado de primera mano. Era una historia sobre la vulnerabilidad y la fuerza, sobre el amor que nace de la compasión y sobre el impacto que una sola acción, un solo acto de escucha, puede tener en el destino de muchos. Y esa, para mí, era la verdadera magia, la magia de la conexión humana, de la esperanza que se renueva y del amor que perdura.